Amzu yatzarti li tehilati yesapeiro. Empieza así Yeshayahu su profecía. Este pueblo, el pueblo de Israel, yatzarti li, creé para mí, Kadosh Baruj Hu Kaviyahu, él dice sobre Israel, tehilati yesapeiro, para que ellos no solo me honren y hagan mi servicio, sino que tehilati yesapeiro, que ellos relaten mi tehila. Quiere decir que al mundo ellos les hagan escuchar la alabanza de Hashem. Para eso crea Israel. Y dice, Velo oti karata Yaakov, y no me llamaste a mí Yaakov, ki yagata bi Israel, porque aquí que te cansaste, como quien dice, de mi servicio, como va a decir, te relacionaste con el servicio, el trabajo que tenías que hacer de acuerdo a lo que te ordené en la Torah, te relacionaste de manera como cansado, como perezoso, como alguien que le cuesta todo. Lo hebeta li seolateja uzvajeja lo kibadetani. No me trajiste oveja, no me trajiste animal para olá, para korban olá. Y tu zebach, tus shlamim, lo kibadetani. Quiere decir, cierto que trajiste, pero no eran para mí. Los trajiste porque pensaste que tú tienes alguna ventaja trayéndolos, pero no porque me querías honrar a mí. Dice, Lohe batija beminja, velehogatija bilvona. Siendo que yo, dice Kadosh Baruj Hu Kaviyahu, no te hice trabajo fuerte y pesado, porque mira qué es lo que tienes que hacer, traer minja. Minja es algo barato. Dice los mefarshim, minja no solo es la ofrenda vegetal, que es algo barato y fácil de conseguir, sino que también no tienes que poner en el mizbeach sobre el fuego, sino un kometz, un puñado pequeño. Velojo gatija bilvoná, y también no te cansé con levoná. Levoná no se echa sino nada más un poco en cada minja, en cada ofrenda vegetal. Lo canita liba kesef kané, no compraste para mí con tu dinero. Kané quiere decir, explican los mefarshim, kané es una de las especies del ketoret. Está diciendo, Akadosh Baruj Hu está diciendo a través del profeta que ni siquiera tuviste que comprar eso, porque eso había en abundancia en Israel. Quiere decir, crecía en los montes, crecía en los bosques, crecía en los campos, sin necesidad de que tú compres. Estaba a la mano. Cané y todo el resto de las especies del ketoret. Israel estaba lleno de especies. Vejeleb zevajeja lo hirvitan. Y no creas que lo que trajiste de tus zevachim, de tus korbanot shlamim, eso no fue para saciarme. Quiere decir, yo no necesito saciarme de tus korbanot, tampoco necesito tu kavaná, pero lo que me importa es tu kavaná, lo que me importa es tu intención y tu teshuvá, tu deseo de acercarte a mí, deseo de estar cerca a mí y de honrarme. Eso es lo que quiero ver del pueblo de Israel. Dice, no solo que no serviste como debes servir a tu creador, sino que también me hiciste a mí, Hebatani, me hiciste a mí trabajar. Explica aquí Rashi, ¿qué quiere decir me hiciste trabajar? Traen aquí la profecía de Yehezkel, que Yehezkel dice que de Babel, de Babilonia, de salir como un ejército de ángeles, un ejército de una nube grande de fuerzas espirituales que salen a conquistar el mundo para Nebuchadnezzar. Explican Hazal que Akadosh Baruj Hu hizo milagros para Nebuchadnezzar, porque Nebuchadnezzar, que es ese que va a destruir el templo y va a sacar a Israel en exilio, que no vaya a ser un pueblo pequeño y simple y miserable, sino que sea algo fuerte, alguien grande. Quiere decir, Israel cayó, pero cayó en manos de Nebuchadnezzar, que fue el rey más grande que ha existido. ¿Cómo fue el rey más grande que ha existido? Akadosh Baruj Hu aquí a través de Yeshayahu está reclamando a Israel, tú me pusiste a mí a trabajar. Quiere decir, te ganaste con tus pecados el castigo, te ganaste con tus pecados la destrucción del templo y tu exilio, y se necesitaba tener
algo honorable, una nación fuerte que sea por lo menos algo honorable. ¿Cómo caí? Caí en manos de alguien grande. Y para eso me pusiste a trabajar a mí conquistando todo ese mundo, que Nebuchadnezzar se hizo gobernador y rey de eso. ¿Para qué? Para que aquel que te va a golpear sea alguien honorable. Anochi anochi hu moche feshaecha lemani vechatotecha lo ezkor. Anochi anochi son dos veces yo, que dicen los mefarshim, yo dos veces, porque yo he sido hasta ahora el que perdono tus pecados, el que, como quien dice, que los deshago. Quiere decir, tu pecado hace una existencia espiritual, un tipo de barrera entre tú, Israel, y Hashem, y yo lo quito. Yo lo quité antes y lo quito ahora también, y lo hago lemani. Lo hago por mi honor. Vejatoteja lo esgor, y hasta qué punto yo borro, elimino tu pecado, jatoteja lo esgor. Ni siquiera voy a recordar tu pecado. Quiere decir, va a quedar totalmente borrado, no va a quedar ninguna memoria de eso. Aquí explica el Malbim que está diciendo, cierto, las generaciones anteriores a ti pecaron, pero de ahora en adelante, este va a ser la situación. Yo voy a borrar tus pecados y te voy a liberar. Te voy a liberar, una liberación que tiene dos etapas. Una etapa es, mientras estás en el exilio, vas a recibir liberación. Quiere decir liberación, como va a decir en los psukim que vienen, que Israel va a tener tzmijá, va a tener germinación dentro de las naciones, número uno, y va a llegar el momento en donde Israel va a tener la Geulá completa. Esto Akadosh Baruj Hu está informando a Israel a través del profeta en estos momentos. Quiere decir, todo lo que ha pasado, de ahora en adelante, que ya hiciste chubá, etcétera, las cosas van a empezar a mejorar. Pero en todo caso, todavía, Hazkireni ni shofetá yachad. Recuérdame si acaso tienes algo que no te he pagado. Ni shofetá yachad, vamos a hacer, como quien dice, pleito, en donde tú dices lo que tú tienes a tu favor, y yo voy a decir lo que no tienes a tu favor, a ver quién gana. Saper ata leman titzdak, empieza hablando tú, porque dicen Hazal que esa es la naturaleza. El primero que habla gana el pleito. Quiere decir, el primero que dice su ta'aná normalmente gana. Entonces yo te dejo a ti hablar a ver si ganas. Pero de todos modos no vas a poder ganar. Avija harishon jata umlitzeja pashuvi. Tu primer padre, que aquí hay shitot, aquí hay opiniones si se trata de Adam Arishon o si se trata de Abraham Avinu. Adam Arishon pecó, ya sabemos. Comió del fruto que no debió comer. Abraham Avinu, ¿cómo pecó? Bame'eida. Bame'eida fue el pecado de Abraham, que Akadosh Baruj Hu le dice que sus descendientes van a recibir la tierra de Israel. Él dice Bame'eida. Bame'eida, ¿cómo sé yo? ¿Cómo voy a saber? Ese fue el pecado de Abraham. Que no confío. Sí, pecado de Emuná. Umlitzeja pashuvi, y tus abogados, como quien dice, los que abogan por ti, pashuvi, que hay quien explica aquí que se trata de Yitzhak Avinu, que dice que amaba a Isab, pecado. En vez de preferir a Jacob, prefería a Isab, así dicen Hazal. Hay quien explica que se trata de Melitzeja, quiere decir lo que dolín del Dor, los grandes de la generación. No entendí, perdón. Está hablando aquí que no tienes méritos. Incluso tu papá inicial, Adam Arishon, Abraham Avinu, pecó. Y tus melitzim, quiere decir aquellos que te podrían defender porque son grandes, ellos también pecaron. Hay quien explica que se trata de Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, que amaba a Isaac. Hay quien explica que no se trata de Yitzhak Avinu, sino se trata de los grandes de la generación. Los melitzim son los abogados, los grandes de la generación, ellos también han pecado. Que aquí explican los mefarshim que cierto que hay un cambio. La generación anterior pecó y tú vas a tener ahora milagros porque te has acercado a Hashem. Pero de todos modos, es importante que mantengas en cuenta todo esto,
porque ya sabemos que la teshuvá, cuando la persona entiende el pecado mejor, es más efectiva, Menudo juicio, ¿no? Ya empezamos perdiendo. más verdadera. La medida en que la persona analiza su pecado y se arrepiente más de eso, la teshuvá es más elevada. Hay niveles interminables de teshuvá. Quiere decir, pecó y se alejó de Hashem, ahora está volviendo. Akadosh Baruj Hu está llamando la atención de Israel para que Israel siga subiendo y no se quede. Va'achalel sarei kodesh ve'etena lacherem Yaakov ve'Israel legidufim. Y entregué los sarim kodesh, quiere decir los grandes, los jefes, los profané. Y a Israel, quiere decir Israel, Jacob, el pueblo, dos niveles, dice el Malbim. Jacob es el nivel simple de Israel, Israel es el nivel elevado. Lo entregué la jerem quiere decir que lo tengan, como quien dice, desolado. E Israel lo entregaré a insultos. Ve'ata shema Yaakov avdi ve'Israel bacharti bo. Y ahora en estos momentos, escucha, Jacob Avdi, este es ya después de que todo pasó, ahora Israel, mi Eved, mi sirviente, e Israel, Bacharti bo, que yo lo escogí, Ko amar Hashem osecha veyotzerecha mi beten yazereka. Lo siguiente dijo Hashem, el que te hace, quiere decir el que te hizo, y el que te creó, mi beten yazereka. Y desde el beten, quiere decir desde que estabas en el beten, desde que estabas en el útero, y saliste del útero, desde estos momentos siempre te he estado ayudando. Que dice el Malbim que el beten es, el útero es Mitzrayim. Que Israel en Mitzrayim tuvo protección, y después de eso, obvio, también tuvo protección. Te he estado ayudando. Al tirav di Yaakov vishurun bacharti bo. No temas mi Eved Yaakov vishurun. Yeshurun es Israel, que es el pueblo recto por Yashar. Bacharti bo, ese pueblo que yo escogí. Ki etzak mayim al tzameh venozlim al yabasha. Así, de la misma manera como yo vierto agua sobre la tierra que tiene sed, y también líquidos, nozlim, líquidos sobre lo seco. Etzok ruji al zarecha ubirjati al tzeetzaecha. De esa misma manera voy yo a vertir mi ruach, quiere decir espiritualidad, sobre tu semilla, quiere decir sobre tus descendientes, y mi bendición sobre tus descendientes. Betzamchu, y va a ser así, Betzamchu bebein chatzir Karabim alivlei mayim, y van a germinar, incluso que están entre Hatzir. Hatzir es eso verde que se ve en los montes cuando empieza a llover, empieza a salir un verde, que es la comida que comen los rebaños. Ese es el Hatzir que sale muy fácil, y es un tipo de pasto que es muy débil. Quiere decir, un par de semanas después de que sale el sol, se seca y se pone marrón. Eso está verdecito y parece, germina muy fácilmente, pero también se acaba muy fácilmente. Ellos, quiere decir los descendientes tuyos, van a germinar entre el Hatzir, pero van a germinar entre el Hatzir como Arabim. Son Arabot. Cuando tú vas por el río, tú pasas por el río, tú ves por los lados, ves la vegetación más verde que hay, gruesos y son sanos, así van a crecer. Quiere decir que entre el Hatzir va a verse una germinación especial, que no es como el Hatzir, sino que es algo grueso y fuerte y verde, que incluso en el verano y cuando el sol calienta, sigue en pie. ¿Por qué? Porque cuenta con el río al lado, pero aquí va a estar entre el Hatzir, va a estar ahí en medio del monte, en donde no está el río corriendo,
E incluso así va a ser así de fuerte. Quiere decir, son las comunidades de Israel que tú ves en todos lados. Tú ves en todos lados que ¿dónde están? Así explica el Malbim. ¿Dónde están? Están en el Hatzir. ¿Qué hay alrededor de ellos? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué se ve ahí alrededor? Un mundo que está en declive, un mundo que está en pérdida constante de todo tipo de principios, cambiando los principios y haciendo cada vez las cosas mucho más bajas y degeneradas. E Israel se pega a la Torah y germina y se hace fuerte. Esa es la promesa aquí. Ze yomar la Hashem ani veze yikra veshem Yaakov. El uno va a decir la Hashem ani, yo soy para Hashem, quiere decir estoy dedicado completamente a Hashem. Está hablando en detalle de estas comunidades que hay esparcidas dentro del mundo, del Hatzir del mundo. Dice, los grandes de las comunidades van a decir, yo soy de Hashem, la Hashem, yo estoy dedicado a Hashem, completamente dedicado a Hashem. Veze yikra beshem Yaakov, y el otro va a decir, yo soy Jacob. Veze yichtov yado la Hashem, y este va a afirmar, quiere decir, va a firmar como quien dice un documento en donde firma, me dedico a Hashem, que dice el Malbim que se trata del Baal Tshuva que creció secuestrado, como quien dice, en las culturas ajenas a la Torah, y se dio cuenta que hay Torah y se obliga a sí mismo a abandonar todo eso y a pegarse a Hashem. Ese Yichtov Yado la Hashem quiere decir que él firma, como quien dice, un documento en donde dice yo me voy del lado de Hashem. Uveshem Israeli Hané, y uno que se va a llamar Israel, que es el convertido, el Ger Tzedek, que va a decir yo de ahora en adelante soy Israel. Nació y creció en culturas ajenas y en pueblos ajenos, y ese va a decir yo soy de Israel. ¿Quién es ese? El que se convierte. Se da cuenta del Emet. Sí. Ko amar Hashem melech Israel vegoalo Hashem tzevakot. Lo siguiente dijo Hashem, el rey de Israel y su Goel, su libertador. Hashem tzevakot, Hashem de los ejércitos, ani rishon vani acharon mi balaadai en Elohim. Yo soy anterior al mundo y yo soy posterior al mundo. Es decir, antes de que el mundo existiera, yo he estado. Después de que el mundo ya no exista, yo voy a seguir existiendo, voy a estar. Mi balaadai en Elohim, y aparte de mí no hay ningún Dios. Es decir, no hay ninguna fuerza, sino que yo soy el dueño de todas las fuerzas. El Malbim aquí explica que aquí en estos siguientes psukim va a hacerle reprimenda, va a hacerle regaño el Naví a aquellos que, o sea, Kadosh Baruj Hu, a través del profeta, a aquellos que niegan la existencia de Hashem. Ubicha moni yikra veyagideha veyarejeha li misumi am olam. Y quien como yo, dice Kadosh Baruj Hu, es capaz de decir la historia y ordenar la historia y llevar la historia misumi am olam, desde el momento en que yo coloqué este mundo. Quiere decir, yo estaba solo y obvio que no había nadie. Ahora yo coloqué un mundo que se va a poblar de personas y de pueblos. ¿Quién desde ahí puede decir que alguien diferente es aquel que lleva las riendas de la historia? Ve'otiyot va'asher tavona yagidu lamo. Y los milagros, esos son como otot, los milagros que ocurren, ¿quién va a decir que ocurrieron en manos de alguna fuerza ajena? Al tifchadu ve'al tirhu, halo me'az ishmaticha vehigadeti ve'atem eidai. No se asusten. ¿Acaso no es cierto que yo desde antes, quiere decir desde el principio, yo la hice saber? Quiere decir, yo soy el dueño de la historia.
Y yo he dicho que exista el mundo y que pase lo que tiene que pasar y ocurrir. Veateme y ustedes Israel que saben la Torah y que saben, que tienen emuná, tienen fe en Hashem y entienden que la historia, Hashem es el que la lleva de la mano, son mis testigos. Ayeshelo ahmi baladai ve'en tzur bali yadati. ¿Acaso hay alguna fuerza fuera de mí? No hay ninguna roca, ninguna fuerza que yo no conozca. Ahora, con estos psukim que vienen, va a darle tojaja. Así explica el Malbim. Es un tipo de persona que sí entiende que hay un creador. Pero, dicen, ese creador abandonó el mundo y no lo supervisa. No lo supervisa. Y por lo tanto, entonces me voy a hacer mi idolito. Se hacen sus ídolos. ¿Para qué? Para por ahí tener protección y salvación, etc. Este es este segundo tipo de... O sea que el primero son ateos. El segundo es uno que sí cree en Hashem, pero que está torcido, que piensa que Hashem no supervisa. Dice Yotzrei Fesel Kulam Tohu Vahamudehem Bal Yoilu. Esos que construyen y crean ídolos con esculpido. Todos son tohu, todos saben que son tohu, quiere decir que están totalmente aturdidos. De hamudeihem bal yoilu, y ellos saben que sus hamudim, quiere decir sus queridos, esos que ellos crean, ellos saben que no les ayudan. Ve'edeihem hema bal yir'u u bal yed'u leman yevoshu, y ellos mismos tienen sus testigos que estos creaciones, estos ídolos, no ven y no saben, y entonces ¿cómo van a salvar? Leman Yevoshu, y deberían entonces avergonzarse. ¿Cómo siguen esa tontería? Miyatzar el ufesel nasach levilti ho'il. ¿Quién fue aquel que creó un Dios, entre comillas, y preparó un ídolo, pero nasach, con hierro derretido? Quiere decir con fundición. Leviltihoil, que no ayuda para nada. Hen kol javerav yevoshu vacharashim heima mei adam. Ellos y todos sus amigos, todos sus compañeros van a recibir vergüenza, deberían avergonzarse. Y los harashim, quiere decir los que trabajan con maderas, haciendo ídolos, no son sino personas. Yitkaptzu kulam ya'amodu yifchadu yevoshu yachad. Todos que se reúnan, todos juntos, y a modo que se levanten y que teman y que se avergüencen juntos. O sea, quiere decir, la historia les va a enseñar que están en tontería completa. Pues Baruj Hu va a hacer los milagros necesarios para que cada una de esas fuerzas que el mundo pensó que podía poner su apoyo sobre esas fuerzas se descubran como falsas y como de lo que verdaderamente son, que no tienen ninguna fuerza intrínseca, sino que simplemente es un invento. Karash barzel ma'atzad ufa'al bepeham ubamakevot yitzreihu. Dice, aquel que trabaja con el hierro y que hace las herramientas de hierro y trabaja con eso y con el carbón, quiere decir con el fuego, crea martillos para su trabajo de hacer ídolos. Yif'alehu bizroa kocho gam ra'ev ve'en koach lo shata mayim vayi'af. Se va a terminar cansando. Ese que está en ese plan va a entender que su creencia es totalmente falsa. Charash etzim nata kav yitarehu basered yasehu bamakzuot ubamechuga yitarehu. Está hablando de la tontería de los que hacen ídolos y sirven a los ídolos. Harash Eitzim, el carpintero. Natakav, él extiende la medida, quiere decir, tiene un palo como el metro para medir. Yetareihu baseren, sobre el tronco ese que cortó, él mide y lo marca con
un color para saber dónde cortar, y hace bamakzuot, y él hace la cortada, la hace con las herramientas específicas, y con el compás, quiere decir con un tipo de herramienta que hace círculos, con eso le hace formitas para tallarlo exacto y como debe ser. Vayasehu ketavnit ish, e incluso lo hace como la forma de un hombre, ketiferet adam lashevet bayit, como la forma de un hombre, como la gloria del hombre, lashevet bayit. ¿Para qué? Para estar ahí sentado en su casa. Quiere decir, está aquí haciendo énfasis en que, ¿cómo no se da cuenta? Él mismo está haciendo un trabajo pesado y largo y profesional y todo para crear a su Dios. Y a él le va a rezar. O sea que hace un trabajo bien dedicado y bien meticuloso y bien largo y caro, etc. ¿Para qué? Para ahora sí, ahora le puedo pedir a lo que necesito y rezarle y servirle. Así de oscuras está aquel que se ocupa de esas cosas. Y va a decir más, lichrot lo arazim vayikach tirza ve'alon vayametz lo ba'atzei ya'ar nata oren vegeshem yegadel. O sea, el trabajo es incluso antes de tener la madera en la casa, porque él corta pinos y corta cedros y también otros tipos de árboles, tirza, alon, que son árboles que son buenos para madera, y va a conseguir entonces palos y maderas del bosque, e incluso hay quien todavía siembra oren de Geshem Yegadel y está esperando que llegue la lluvia, siembra cierto tipo de árbol que es bueno para madera y va a esperar a que la lluvia lo haga crecer ese árbol. O sea que es todo un proyecto largo y trabajado. Vehayale Adam levaer vayikach mehem vayachom af yasik veaf alachem. Dice, y el resto de la madera que es para quemar, para calentar la casa, o para cocinar pan, quiere decir para hornear pan. Ese es el resto de para eso es el resto de la madera. Af yif'al el vayishtahu asahu fesel vayisgot lamo. O sea que una parte de la madera la usa para calentar la casa, otra parte para hornear el pan, para cocinar, y otra parte lo va a hacer un ídolo. Y se va a prosternar sobre eso, y va a hacer seguida sobre eso, es decir, al frente de eso. Chetzio saraf bemo esh, al chetzio basar yochel yitzlet sali veyisba. La mitad de la madera la usó para echarla al fuego, quiere decir para prenderla en fuego, y con eso cocinar carne en ollas o asar carne. Af yachom veyomar heach chamoti ra'iti ur. E incluso él va a gozar de eso. Y va a decir heach es una expresión de alegría, porque tiene frío. Ahora prendió su madera en la casa y se está calentando. Quiere decir, no puede ser que está pensando, explica el Malvin, que Ulay puede decir el idólatra, no, yo no he hecho nada, todo esto lo hace mi ídolo. Quiere decir, tú que viste que yo trabajé por todo este tiempo, es todo un regalo de ese ídolo que me da la fuerza y me da todo lo que necesito para hacerlo. Estoy diciendo aquí, no, porque mira que ahorita va a decir que se cansa haciéndolo, y él se alegra prendiendo el resto de la madera, prende fuego, cocina, él se alegra, tiene gusto de la comida. Él entiende que esto no es un regalo del ídolo. Es decir, si fuera un regalo del ídolo y una ayuda, como quien dice, del ídolo ese, entonces sería algo para construir el ídolo nada más. Aquí cuando él divide el uso de la madera, esto lo voy a usar para cocinar, esto lo voy a usar para calentar, esto lo voy a usar para hacer un ídolo, aquí se nota que es algo propio, algo de él.
que el idólatra está regalando. Y se alegra cuando ve en la noche necesita luz, prende la madera, oh, ve luz, se alegra. Cuando calienta la casa, se alegra, calenté mi casa. Entiende que todos estos materiales son materiales terrenales que él mismo trabajó para gozar de sus servicios. Y el resto de la madera que él gozó de todo eso, lo hizo que lo hizo un Dios. Yisgodlo, yishtachu veyitpalel eilav. Él va a ser seguida es un tipo de prosternación, va a rezarle a él. Vayomar hatzileni que eli ata. Y va a decir, sálvame que tú eres mi Dios. Así de confundido puede estar. Lo yad'u velo yavinu, ki tach meireot eineihem, mehaskil libotam. No ven, no entienden, porque sus ojos están tapados. Taj es un tipo como de tapado, pero lo que se pone en las paredes. La tuaj es como un tipo de yeso, de cemento que se pone en las paredes. Está diciendo así que tienen los ojos tapados así como con un tipo de capa de cemento que no los deja ver. Mehaskili botam, y también sus corazones están así, tapados y forrados, cubiertos por esa capa que no deja que sus corazones utilicen la cualidad del entendimiento. No llegan a entender. Velo yashiv el libo, velo da'at, velo tevuna leimor, etzio sarafti bemo esh, ve'af afiti al gechalav lechem, etz levasar ve'ochel, ve'itroleto eva ese levul etz esgod. Su corazón no está suficientemente asentado como para entender y decir, ¿cómo puede ser que la mitad lo estoy usando para echarlo al fuego? La mitad de la madera. E incluso horneé pan que me comí y también cociné carne, asé carne y me la comí la carne. Veyitro, y el resto, le toeva ese, lo voy a hacer una toeva, una abominación. Levul etz esgod. Como quien dice, ¿cómo hago tal cosa tonta? Ese va a ser mi Dios, ese es el que me va a salvar a mí, a ese voy a servir. Uno que la mitad de la madera la usé para esto y la mitad la estoy usando para hacer el ídolo ese. Roe efer levhutal hitahu. El corazón, me explica aquí uno de los mefarshim, el corazón se burla de él, su propio corazón se burla de él. Roe, porque lo llama Roe, porque él es el que dirige, el corazón lo dirige a él. Ese corazón se burla de él y lo hace creer que este pedazo de ceniza, porque mira que la mitad de la madera la usó para calentar la casa, etcétera, y se hizo ceniza. Esto no es sino ceniza, todavía no se ha quemado, pero ahorita que caiga un rayo y se queme, por algún motivo él decida, necesito calentar la casa, voy a echar esto al fuego, va a ser ceniza. Su corazón se burla de él y lo confunde. Velo yatzilet nafsho velo yomar halo sheker bimini. Y no se salva a sí mismo. No se salva a sí mismo. Y no dice, ¿acaso no es falso lo que tengo en mi poder, en mi mano derecha, en mi poder? Que aquí el Naví está dedicando bastantes psukim, bastantes versículos para explicar la tontería de la idolatría. Que enseguida vamos a entender para qué lo trae. Vamos a ver cómo dice enseguida. Zechor ele Yaakov ve Yisrael, ki avdi ata, yetzarticha eved li ata Israel, lo tinashemi. Dice, recuerda esto Jacob e Israel, que son como otra vez dos niveles en el pueblo de Israel, el pueblo y los elevados. Ki avdi ata, recuerda esto porque aquí que tú eres mi Eved, yetzarticha eved li, yo te creé como un Evet para mí. Tú eres Israel, no me olvides. Está diciendo Kadosh Baruj Hu a Israel. Como quien dice que mira lo que puede pasar con un hombre en el mundo. Kadosh Baruj Hu le da intelecto, le da corazón, le da sentido común y mira lo que puede pasar con él. Mira dónde puede terminar la persona de confundida. ¿Acaso no se da cuenta el idólatra? Está preso de su equivocación.
está preso de su tontería, los ojos tapados, el corazón cubierto. No le da para entender. Eso puede pasar con una persona. A ti, Israel, te hice mi Eved. Kosh Baruj Hu dice, quiere decir, te saqué de Mitzrayim, te saqué de Egipto y te di la Torah. Tú tienes manera de ganarle a esa naturaleza que tiene el hombre. Está diciéndole a Israel, agradece que tú cuentas con esta gran maravilla que es que en este mundo oscuro, este mundo grueso, este mundo lleno de materia, este mundo que incluso que el hombre tiene su intelecto, etcétera, se puede confundir y se confunde y míralos cómo se confunden. Tú sales adelante. ¿Por qué? Porque te saqué de Mitzrayim, te saqué de Egipto y te di la Torah. Dice mi Eved. Quiere decir, aprovecha, agradece, estudia la Torah, aclara tu visión, descubre tus ojos, descubre tu corazón y usa la lógica sana que el hombre cuenta con eso y entiende que el creador del mundo está por encima de todo, que el Elión, elevado, no se construye con un pedazo de madera. Él construyó la madera, que Baruj Hu creó todo. El que no tiene Torah está mareado. Mareado. Machiticha av peshaecha vecheanan chatotecha shuva eilai ki gealticha. Borré como nube, como si fuera una nube, tus pecados, peshaim son pecados pesados, vecheanan chatotecha, y como la nube, también Av es algo más grueso, Anan es algo más delgado, y como la nube, chatotecha, tus pecados que hemos dicho que son pecados de shogeg, sin saber, etc. Shuva eilai, vuelve a mí, que gealtija, porque aquí que yo te liberé. Que está refiriéndose, como estamos diciendo ahorita, a la salida de Mitzrayim. Quiere decir, tú, a diferencia del resto de los creados, tú tienes la Torah. Fuiste sacado de Egipto, fuiste sacado del yugo de Paró y recibiste la Torah. Con eso te puedes tú seguir manteniendo libre y no caer en el error que puede caer un humano. Que quiero aclarar que no estamos diciendo que los idólatras tienen una excusa. Yo no tengo Torah, entonces seguro que caigo en la idolatría. Ese no es el tema. El tema es incluso el que no tiene Torah. Incluso el que no tiene Torah, que piense un poco. Que piense un poco, que analice lo que está pasando. ¿Cuántos no hay que vienen de afuera? Geirei Tzedek, Balei Tshuva, que vienen de afuera. ¿Cómo hicieron? Analizaron, pensaron. No tenían Torah. No tenían Torah. Sí, claro. Sin Torah también puedes decir, ¿cómo puede ser esto? Es ridículo. ¿Cómo puede ser que yo mismo estoy creando con inversión grande a este Dios a quien yo le voy a rezar, que me va a salvar? ¿Cómo puede ser que yo esté haciendo eso? Piensa un poco, date cuenta. Date cuenta. Eso se puede pedir de todos. Y por eso Akadosh Baruj Hu castiga al idólatra. Porque el idólatra podía haber caído en cuenta. Podía haber sentado cabeza y caer en cuenta. ¿Cuántos no hay que siguen las leyes de Benei Noach? La número 1 ley de Ben Noach es abandonar la idolatría. ¿Cómo hacen eso? Ay, no tienen Torah para estudiar. Se puede. Se puede. Solo que el Yehudí que nació en este pueblo y es de esos que Akadosh Baruj Hu sacó de Egipto para entregarles la Torah y para hacerlos libres, verdaderamente libres, una Geulá verdadera. Entonces, que gocen, que aprovechen. No te olvides de mí, dice Hashem. Y aquí está hablando de la Geulá, también de la Geulá final. Quiere decir, Israel que ha podido atravesar todas estas generaciones largas de exilio largo, manteniéndose fuerte en la fe, manteniéndose fuerte en el estudio de la Torah, en el cumplimiento de la Torah y el servicio a Hashem, recibe Geulá, recibe libertad cuando llegue la Geulá. Shuva ilai ki gealticha, vuelve hacia mí porque yo te liberé en lo que tiene que ver con Mitzrayim y te di la Torah para que te mantengas libre. Y voy a darte la Geulá otra vez. Voy a darte la Geulá, que ya no vas a estar sometido bajo
los reinos, sometido bajo los pueblos y sometido bajo la falsedad de un mundo que está lleno de mentiras, sino que vas a poder reunirte de vuelta alrededor del Mishkan, alrededor del Beit HaMikdash, estudiar la Torah y hacer ahí Avodat Hashem como debe ser, sin ese yugo que tienes ahora mismo encima. Ranu shamayim ki asa Hashem, hariu tachtiyot haaretz. Canten los cielos, ki asa Hashem, porque hay aquí que Hashem hizo. Hashem hizo a los cielos y todos van a entender eso. Los idólatras también van a botar a la basura toda esa tontería y van a ver, Hashem hizo el mundo, Hashem hizo los cielos. O Ranu shamayim ki asa Hashem, Hashem fue el que liberó a Israel del yugo. Hariu tachtiyot haaretz, que canten con júbilo y que hagan truá, que es con shofar, tachtiyot haaretz, las partes bajas de la tierra, quiere decir desde los cielos hasta las partes profundas de la tierra. Pitzchu harim rina, que tengan explosión de rina, de alegría y de canto, los montes, yar vechol etzbo, y también el bosque y todo árbol que hay en el bosque, kigal Hashem Yaakov u'Yisrael yitpa'ar, porque aquí que Akadosh Baruj Hu liberó a Yaakov y se glorifica con Israel. Quiere decir, Akadosh Baruj Hu se glorifica con este pueblo que pudo, contra todas las probabilidades, pudo mantenerse después de este largo exilio, oscuro y alejado de Hashem.